entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo número 1. Aleluya. Josué, capítulo número 1. Vamos a ver un tema muy importante, un tema muy bonito también, un tema que incluso se ha malinterpretado, un tema que se ha predicado mucho en el medio religioso, en algunas denominaciones se habla mucho de esto, y es bíblico, es 100% bíblico. La palabra del Señor nos da margen a creer en la prosperidad en Dios. Es lo que precisamente vamos a hablar en esta tarde, la prosperidad en Dios. Para muchos la prosperidad en Dios pues tiene que ver con materialismo. La prosperidad de Dios únicamente tiene que ver con el área económica, tiene que ver en que pues no tenemos por qué batallar, mejor dicho, en las áreas o en las circunstancias que se nos presenten, hablando en el área económica de nuestra vida. Pero la palabra del Señor nos habla de la prosperidad, que es prosperar, cómo debemos de entender el prosperar en Dios y cómo debemos prosperar cada uno de nosotros en Dios, y no nada más en el área económica, aunque es cierto, es parte fundamental también el área económica, pero no nada más es crecer o buscar prosperar en Dios en el área económica. Mire, Josué 1, versículo número 7 y versículo número 8. Cuando lo tenga, lo puede manifestar con un amén, con un gloria a Dios. Aleluya. Hoy ha estado bastante caluroso durante el día. Nada más toma uno este lugar y se siente un poquito más calorcito. Dice así en el nombre de Jesucristo, versículo número 7. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y lo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a volver a leer el versículo número 8. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, refiriéndose a la ley de Moisés. En este caso vamos a decir, refiriéndose a la ley de Dios. Hasta este entonces, en la existencia de Josué, no habían los libros que posteriormente vendríamos a conocer usted y yo. Hasta ellos únicamente estaba la ley, o lo que se conocía como la ley de Moisés. Aunque Moisés era el legislador, recordemos que quien le dio la ley precisamente fue el Señor a Moisés para regir a su pueblo. Entonces dice, para que guardes, número 1, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No dice para que guardes y hagas lo que tú quieras o lo que tú consideres que es preciso guardar, sino que nos dice todo lo que en él está escrito, y viene un resultado, hermano, favorable, producto de guardar y hacer lo que está escrito en la ley del Señor. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, si yo le pregunto, ¿qué entiende usted por prosperar? Es un término, hablar de prosperar tiene su significado. ¿Qué entiende usted por prosperar? ¿Qué es prosperar? Es una palabra que yo creo que todos queremos prosperar, ¿verdad? Ninguno de nosotros queremos el fracaso, ninguno de nosotros queremos una vida pues insípida, una vida donde tengamos que estar batallando. En todas las áreas que nosotros, ¿verdad? Pisamos, lo podemos decir, o en todas las áreas que nosotros vivimos, nosotros queremos prosperar. Queremos prosperar en nuestro matrimonio, queremos prosperar en nuestros trabajos, queremos prosperar en la iglesia, queremos prosperar en nuestra área familiar, queremos prosperar en nuestra área relacional, en nuestra área social, pero sobre todo queremos prosperar en nuestra área espiritual. Bueno, pero ¿qué entendemos por prosperar? Prosperar es el recurso favorable de las cosas. Ese es el significado que nos arrojan los diccionarios, es el recurso favorable de las cosas. Yo le mencionaba, hermano, al principio,
que regularmente, mire, todo ser racional, lo podemos decir, todo ser humano, todo ser consciente, todo ser que piensa, ¿verdad? Simplemente todo ser racional. En ninguno, hablando de creyentes como no creyentes, ninguno de nosotros nos gusta fracasar. Ninguno de nosotros nos gusta la derrota. Yo creo que si usted le pregunta a alguien que viene de una familia disfuncional, bueno, ¿le gustó haberse divorciado? Pues le va a decir, no, no me gustó haberme divorciado. Son procesos negativos, son procesos que se sufren cuando hay pérdidas de seres queridos, cuando hay pérdidas de buenos trabajos, cuando hay pérdidas materiales, cuando se fracasa de una o de otra manera, sobre todo en las cosas del Señor. Usted le pregunta, y yo le pregunto a usted, y usted me puede preguntar a mí, yo le respondo, a mí no me gusta el fracaso. A mí no me gustan las cosas negativas. Yo quiero prosperar en todo lo que yo tenga que ver, llámese en la iglesia, llámese hogar, llámese familia, llámese amigos. En todas las áreas que yo esté viviendo, yo quiero prosperar. Yo quiero que todo sea favorable, todo lo que yo haga. Pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos decir? Es la norma o es la fórmula, lo podemos decir, para nosotros crecer, para nosotros madurar y para nosotros prosperar en todas las cosas. Aquí nos está diciendo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres, tenemos que guardar y tenemos que hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor. La prosperidad, hermano, no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa entablar una relación con Dios. Mire, existen 8 áreas básicas de la vida del ser humano, ¿verdad? Esto está comprobado científicamente y la palabra del Señor también nos da margen a creer de esta manera, que existen 8 áreas básicas de la vida del ser humano. Usted y yo vamos a tener que ver en estos, ¿verdad? Algunos no, porque algunos no tienen una vida sexual activa o no se han casado, pero estas 8 áreas básicas es necesario, hermano, que usted y yo prosperemos. Y para poder prosperar en estas 8 áreas básicas de nuestra vida es necesario guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Mire, se las voy a decir y le voy a hablar así a grandes rasgos, ¿va? Lo que tiene que ver en la vida de cada uno de nosotros. Mire, número 1 está lo que viene siendo la vida física. Bueno, nuestra vida física pues es el área relativa a nuestra salud. Ninguno de nosotros queremos padecer enfermedad, ¿verdad? Si se nos diagnostica algún diabetes, si se nos diagnostica, es más, simplemente los dolores de cabeza, ninguno de nosotros los queremos padecer, ¿verdad? Hablando de nuestra vida física, ninguno de nosotros queremos padecer ningún tipo de enfermedad. Nosotros queremos prosperar o queremos que todas las cosas sean favorables hablando de nuestra salud. Existe también lo que viene siendo el área sexual. El área sexual satisface la necesidad sexual del cuerpo. Y hablar del sexo no es algo fuera de los parámetros bíblicos. El sexo es 100% bíblico. También nosotros, hermanos, los que estamos casados, existen parejas, sobre todo fuera, ¿verdad?, de las cosas del Señor, donde no hay una satisfacción sexual, donde no hay un atractivo entre parejas, donde se anda buscando cosas que no se encuentran en el matrimonio. Eso es también fracasar en el área sexual. El número 3 es el área intelectual. Estoy hablando de 8 áreas básicas. La número 3 es el área intelectual. Esta área se refiere a lo ocupacional o al área profesional. Vea, si yo le pregunto a usted, y volvemos a lo mismo, usted no le puede volver a preguntar a mí, nosotros quisiéramos ocupar un buen puesto. Yo creo que todos nosotros quisiéramos ser licenciados, quisiéramos ser ingenieros, quisiéramos ser profesionales, porque hablando de los recursos materiales, pues es algo que nos pone en un estatus mejor, ¿verdad?, ante la sociedad. Batallaríamos menos, tendríamos más recursos, no sé, ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas, pero también queremos prosperar en nuestra área intelectual. Desafortunadamente algunos de nosotros pues no tuvimos la suerte, no estudiamos, no fuimos a una universidad, pero quisiéramos prosperar. Ya no se nos han dado las situaciones, pero quisiéramos avanzar también en esto. Existe también el área emocional, o sea, que nuestras emociones estén en equilibrio, ¿verdad? Yo creo que nosotros no queremos batallar con nuestro carácter, no queremos batallar con nuestras tristezas, no queremos batallar con nuestras emociones, ¿verdad?, y vivir basados en nuestras emociones. Queremos tener un equilibrio también en nuestra área emocional. Existe también lo que viene siendo el área familiar.
es la que concierne a las relaciones de nuestro círculo más cercano, ¿va? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. Esto es lo que viene siendo el área familiar. Usted y yo como cristianos, ¿cómo estamos en nuestra área familiar? También no queremos tener problemas, también queremos amarnos, queremos amar a nuestros hijos, queremos vivir en paz, queremos vivir satisfactoriamente, queremos prosperar también en nuestra área familiar. Existe el área económica, ¿va? Que es donde viaja luego nuestra mente cuando hablamos de prosperidad. Y en nuestra área económica pues tiene que ver con lo que conviene, o lo podemos decir, lo que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades, no sé, nuestras necesidades físicas, incluso nuestras necesidades de alimento, nuestras necesidades de los medios de transporte. Existe todo esto y tampoco queremos batallar. Todos también queremos tener un buen carro, queremos tener una buena casa, queremos tener para pagar los recibos de luz, para pagar los recibos del agua. También queremos prosperar en nuestra área económica. Existe nuestra área social. Esta área comprende las relaciones con las personas que no están dentro de nuestro círculo familiar. Por ejemplo, las amistades. ¿Qué tantas amistades tenemos? ¿Cómo llevamos con nuestras amistades? ¿Qué tanto de edificación, lo podemos decir, somos con las personas ajenas a nuestra familia? También es necesario prosperar en nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros familiares, porque tarde o temprano, como no puede necesitar a uno, uno también puede necesitar de las demás personas. Existe también, y sobre todo, y lo más importante, lo que viene siendo el área espiritual. ¿Cómo está, nuestra relación con Dios? Usted quiere prosperar, hermano, en estas 8 áreas básicas de la vida del ser humano. ¿Usted qué puede decir? Solamente alguien, ¿cómo lo podemos decir? Alguien mediocre, perdóneme, va este término, pero es el más correcto. Solamente alguien mediocre, hermano, no quiere prosperar en todas estas áreas, sobre todo en el área espiritual. La gente de allá afuera le va a decir, bueno, yo quiero prosperar en el área familiar, yo quiero prosperar en el área económica, en el área sexual, en el área física, pero en el área espiritual no quiero prosperar. ¿Qué tan ambiciosos somos usted y yo para prosperar no en el área económica, sino en el área espiritual? ¿Qué tanto desea crecer? ¿Qué tanto desea conocer a Dios? ¿Qué tanto desea que todas las cosas le salgan bien? Contéstese usted mismo. ¿Qué tanto? ¿Qué tan ambicioso es? Podemos hablar de alguien ambicioso en el área económica. Alguien ambicioso se mata por tener lo que quiere. Alguien ambicioso roba o tiene posesiones ilícitas. Alguien ambicioso, por ejemplo, la gente que no le gusta trabajar, pero le gusta tener dinero, anda saltando, anda corrompiéndose, anda dando a cohecho. Es ¿cómo le podemos decir? Una serie de perversiones en el área económica, pero usted y yo, hermano, no vamos a llegar a ese, ¿cómo le podemos decir? A tantas cosas de esas, sino que nosotros, hablando en el área espiritual, ¿qué tanto deseamos la gloria? ¿Qué tanto deseamos la presencia del Señor en nuestra vida? Si estamos completos hablando de la presencia del Señor en nuestra vida, va a cubrir todas estas áreas que comprenden nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, porque estamos en la presencia del Señor y porque vivimos en la presencia del Señor. Mire, 3 de Juan, vamos a leer un versículo. 3 de Juan. No es mala la prosperidad en el Señor, solamente que a veces se malinterpreta y la gente o en las iglesias únicamente hablan de prosperidad económica, de prosperidad económica, de prosperidad económica, y nunca hablan de lo que viene siendo la prosperidad espiritual. ¿Qué necesitamos hacer, sobre todo, para poder vivir? Pues que nuestras emociones estén en equilibrio, que nuestra vida espiritual esté centrada, que nuestras amistades, en realidad nosotros seamos de edificación donde estemos, sea en la iglesia, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde nosotros nos estemos moviendo, ¿qué tanto de edificación somos? 3 de Juan, en el versículo número 2, dice de esta manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué, hermano? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ya estuvimos hablando de 8 áreas básicas de la vida del ser humano, pues ahí entran todas estas áreas al hablar de todas las cosas. Dice, y que tengas salud, así como tu alma está en
prosperidad. Si nosotros, hermanos, somos hombres y son mujeres de prioridades, nuestra prioridad, ¿qué tiene que ser? Nuestra alma. ¿Qué tanto alimento le damos a nuestra alma? ¿Qué tanto ha prosperado nuestra alma? ¿Qué tanto hemos metido en esa relación o en esa experiencia personal a nuestra alma con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto conocemos de Él? ¿Qué tanta riqueza? ¿Qué tanta profundidad hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo? Eso es entablar una relación personal con Él. Y así como nuestra alma está prosperada, también el Señor quiere que nosotros, o el Señor desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Pero para poder ser prosperados en todas las cosas, yo tengo que meditar en la palabra del Señor, yo tengo que hacer y tengo que vivir conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor. Si yo no medito en la palabra del Señor, si yo no hago conforme está escrito en la palabra del Señor, yo no voy a ser prosperado ni en el área espiritual, ni en el área económica, ni en el área emocional, ni en el área relacional, ni en el área social. En ninguna área que yo viva voy a ser prosperado porque tengo por poco la palabra del Señor. Verá, nosotros a veces, lo podemos decir, estamos como los cangrejos. En lugar de ir para adelante, nosotros vamos para atrás. O sea, en lugar, y dice la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a ver, lo principal, o cómo lo podemos decir, los pasos para llegar a la prosperidad es buscar primeramente el reino de Dios. A veces nosotros andamos buscando la prosperidad económica allá afuera sin buscar la presencia de Dios. Andamos yendo con los psicólogos a buscar ¿cómo lo podemos decir? Un equilibrio para nuestras emociones, pero no buscamos la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, dice, hay de aquellos que descienden a Egipto a pedir ayuda y no buscaron mi rostro. O sea, nuestra prioridad o nuestra responsabilidad es meditar en la palabra del Señor. Lo que nos indica la palabra del Señor, si yo medito en su palabra, pues me va a decir que lo tengo que buscar a Él. Me va a decir que tengo que ayunar, me va a decir que tengo que orar, me va a decir que me tengo que congregar, me va a decir que tengo que dejar la apatía, me va a decir que tengo que dejar el chisme, me va a decir que yo ame a mi prójimo. Todas estas instrucciones me dicen la palabra del Señor. Pero si yo no quiero hacer, si yo no quiero vivir y si yo no amo lo que dice la palabra del Señor, yo no puedo ser prosperado. Y vemos que otros tienen, hablando economía, que otros tienen prosperidad emocional, que otros tienen prosperidad espiritual y nosotros no tenemos porque no amamos la palabra del Señor. Porque no buscamos el rostro del Señor, porque no vivimos acorde a los mandamientos del Señor, porque vivimos como queremos, porque pensamos como queremos, porque hacemos lo que queremos, porque servimos a Dios como queremos, cuando queremos, donde queremos. Y eso, hermano, no me va a llevar a nada bueno, al contrario, me va a llevar al fracaso. No voy a sentir el poder del Señor, no voy a sentir la presencia del Señor, me voy a decepcionar, me voy a desesperar y voy a venir terminando en el mundo. Pero hay algo antes de eso, es que tengo que buscar el rostro del Señor. Mire, Dios desea que seamos prosperados en todas las áreas de la vida, ya lo veíamos. Tener dinero, hermano, no es pecado tener dinero. Que el dinero nos controle o nos cambie a nosotros, eso sí es pecado. Porque nosotros podemos controlar el dinero o el dinero nos puede controlar a nosotros. Tener dinero, si Dios lo bendice, qué bueno. Es más, todos deberíamos de estar bien bendecidos, porque dice la palabra del Señor en el libro de Job, que producto de amistarnos con Él vamos a tener más oro que oro de Ofir, que vamos a alejar la aflicción de nuestra casa, pero tengo que amistarme con Él. Pero a veces el Señor no nos da más de lo que necesitamos porque el dinero nos controla a nosotros. El dinero nos hace mentirosos, el dinero nos hace ambiciosos, el dinero nos hace egoístas y cuando menos pensamos, el dinero nos está controlando a nosotros. Nuestras emociones nos controlan a nosotros. Nuestras amistades nos controlan a nosotros. Son áreas, hermano, hablando, ¿verdad?, de las áreas básicas de nuestra vida, que nosotros, si teniendo el Espíritu del Señor, tenemos que controlar todas estas áreas. Hablando del área física, hablando del área sexual, hablando del área intelectual, del área emocional, del área familiar, del área económica, del área social y del área espiritual. Nosotros, producto de tener el Espíritu de Dios, nosotros debemos de saber cómo controlar cada una del área de nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Siempre nos ha dicho el Señor, puede más nuestro sentimiento que nuestro entendimiento.
¿Cuántas emociones o cuántos hermanos no hemos visto, sin criticar, sin juzgar a nadie, que han tomado decisiones basados en sus emociones? Lo que está 100% comprobado, hermano, allá en el mundo y más aquí en la iglesia, que si yo tomo una decisión basada en mi emoción, me va a llevar al fracaso. Y después me voy a estar arrepintiendo. ¿Cuántas personas no se han divorciado porque se enojaron, porque se sintieron decepcionados y luego después quieren volver y ya no se puede? Es una vida de fracasos, es una vida de lamentos. Así también es en las cosas del Señor. Entonces, todas estas áreas, hermano, nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia, nosotros las tenemos que controlar. No ser ambiciosos. Por eso le estoy diciendo, no es malo. Si ahorita vamos a ver el ejemplo de Abraham, cómo fue riquísimo en ganado, en oro, nos decía el hermano Rubén, pero lo que él más pretendió precisamente, y como Dios más lo bendijo, fue dándole una simiente que hasta el día de hoy ha permanecido. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham. Eso que tuvo Abraham de ganado, de oro, de riquezas materiales, eso pereció. Pero fíjese las riquezas que le dio el Señor, al grado que usted y yo somos hijos de Abraham. De su descendencia, dice que lo sacó de su casita de acampar y ver las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Y no tenía hijos. Ay, Abraham se quedó así como que, caray. Pues incluso no creyó en ni él ni Sara, ¿va? Pero el Señor le dio una bendición espiritual que hasta el día de hoy habla por él. Aleluya. Vamos a ver los pasos hacia la prosperidad. Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. Versículo número 31. Gloria a Dios. Dice, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester o necesitas. Y lo dice, mas buscad, ¿qué dice ahí? Primero, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, si nosotros buscamos o trabajamos por estar bien en nuestra área económica, yo le estoy diciendo, no es pecado. No va a decir, el hermano dijo que deje de trabajar. No, al contrario, tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el sustento. Y si Dios nos bendice, porque yo ahorita hablaba del área intelectual, o sea, hablando de nuestra profesión o hablando de tener un buen trabajo, cuando Dios prospera a alguien en un trabajo es porque ha hallado gracia delante de Dios y ha hallado gracia delante de los hombres. Todo cristiano tiene que hallar gracia delante de Dios y tiene que hallar gracia delante de los hombres. Pero cuando nosotros, hermano, buscamos primeramente acomodarnos bien en nuestra área económica, o no nada más en nuestra área económica, no vamos a hablar únicamente de eso para que no me vaya a malinterpretar, sino es más, incluso nuestra área familiar. Cuando alguien dice, es que primero están mis hijos, que las cosas del Señor. Lo que me está diciendo la Biblia no dice busca primeramente tu familia, ¿verdad que no dice eso? Dice, busca primeramente el reino de Dios. Alguien ha dicho, primero están mis hijos, y usted ve su casa y parecen perros y gatos. Y primero están sus hijos. ¿Por qué? Porque está yendo contrario a las cosas del Señor. Mi responsabilidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo básico, lo económico, lo emocional, lo social, lo espiritual, lo físico, todo lo demás me va a ser añadido. O sea, en todo lo demás yo tengo que crecer, en todo lo demás yo tengo que madurar, producto de haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero a veces yo le mencionaba ahorita, vamos caminando para atrás, andamos buscando las cosas que nos puede dar el Señor sin que nos cuesten allá afuera, y allá afuera sí nos van a costar. Allá afuera nos va a costar un sacrificio, allá afuera nos va a costar mucho tiempo, mucha dedicación. Allá afuera, para poder tener, hermano, un buen trabajo, yo tengo que sudar. Para poder tener una buena familia, yo tengo que sudar mucho, y no tiene una idea cuánto.
Tengo que hacer muchas cosas y es un sobreesfuerzo. Pero para poder tener todas estas cosas sin que nos cueste nada, lo único que yo tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, parece muy fácil. No, voy a ir a todos los cultos. Me la voy a pasar orando todo el día y va a llegar solo la comida, me va a llegar solo el mandado. No, no es así. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Mire, Primera de Reyes, capítulo número 3. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo número 3. Me voy a callar un poquito si quiere usted glorificar al Señor, Nada más no oigo yo hablar. Ya, hermano, ya lo glorificó. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 3. Vamos a leer algunos versículos. Reyes 3:3. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los altos o en los altares. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el altar principal. Y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Fíjese lo que sacrificaba Salomón. Precisamente la semana pasada hablábamos que ya no le vamos a ofrecer al Señor producto del campo, ya no le vamos a ofrecer animalitos, ¿verdad? Como sacrificios. Ahora nosotros somos el sacrificio. Y el lugar del sacrificio es precisamente aquí donde usted está sentado, en este lugar donde se reúne la iglesia, es el lugar donde nosotros nos damos en sacrificio. Y lo sigue diciendo, y aparecióse el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Fíjese nomás, después de que Salomón anduvo en los mandamientos o vivía en los estatutos de su padre David y que ofrecía 1000 sacrificios, dice que se le aparece el Señor. Nosotros, hermano, yo creo que quisiéramos eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que hace Dios en cada servicio? No se aparece Dios, pero tiene mucho que ver lo que yo sacrifique al Señor. No quiero ni sacrificar mi carne. Y le aparece el Señor viendo cómo se conducía Salomón, cómo andaba en los mandamientos, en los estatutos de su padre, y cómo sacrificaba precisamente al Señor. Se le aparece y le dice, pide lo que tú quieras. Lo que tú quieras, le dijo el Señor. ¿Qué pediría usted? Recuerde que el Señor no es Santo Claus, para que se suelte pidiéndole regalos y carros y casas, no. Le dice, pide lo que tú quieras. Le dice el Señor a Salomón. Y lo dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Bueno, David anduvo conforme al corazón del Señor. David vivió una vida de sacrificios. Algunos lo han puesto como un adúltero. Ciertamente lo fue, pero fue un error que él cometió que le costó muchísimo hasta su muerte y se proyectó hasta su familia. Pero él anduvo conforme al corazón del Señor. Dice, según que él anduvo delante de ti, pero fíjese cómo anduvo David delante de él. Estamos viendo de buscar el reino de Dios. ¿Cómo se busca o cómo se alcanza el reino de Dios? Y aquí nos va a decir la Escritura la respuesta. Anduvo delante de ti, ¿cómo? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Estamos viendo de cómo buscar el reino de Dios. ¿Cómo debo de vivir yo, hermano, para buscar el reino de Dios? Esto se compagina con lo que estamos viendo en la escuela dominical. No nada más es presentarse y decir, Señor, yo quiero buscar tu rostro. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu rostro? Aquí está mi corazón. Yo tengo que vivir o tengo que andar delante de Él en verdad. Tengo que andar en justicia y tengo que andar en rectitud de corazón delante de su presencia. De esta manera es cuando se busca y cuando se gana el reino de Dios. Dice, y tú le has guardado esta tu grande misericordia que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir.
Y tu siervo está en medio de tu pueblo, a cual tú elegiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y luego fíjese lo que pide, hablando de cómo vivir en el reino de Dios, lo que pide Salomón. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y díjole Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mira, hermano, yo creo que el ejemplo de Salomón aquí en la Escritura es un ejemplo digno de imitar. Estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor le dijo: pide lo que tú quieras. Lo que tú quieras pide. ¿Por qué? Porque has andado en mis mandamientos, porque has conducido rectamente, porque me has sacrificado víctimas. Pide lo que tú quieras. En el Nuevo Testamento nos dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Qué es lo que hizo Salomón? No pidió riquezas, no pidió la vida de sus enemigos. Él pidió un corazón dócil. Él pidió entendimiento. Él pidió inteligencia para poder agradar al Señor. O sea, en pocas palabras, él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando le pide esto al Señor, le dice: bueno, porque no pediste todo esto, pero yo también te lo voy a dar. Te voy a dar lo que no pediste. O sea, te voy a dar lo que necesitas. Te voy a dar lo que te va a dar poder. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo mío. Porque tú estás gobernando en mi pueblo. Un pueblo grande, un pueblo entendido. Por eso yo te voy a dar estas riquezas. No buscó Salomón primero las riquezas y al último el entendimiento. No buscó eso. Buscó primeramente agradar a Dios, y cuando buscó agradar a Dios y pidió, ¿verdad?, que se le diera un corazón dócil, un corazón entendido, el Señor le dio después todo lo que él no pidió. Mire, Deuteronomio capítulo número 29. Deuteronomio 29. Versículo número 9. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. Yo creo que usted y yo hemos hecho un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Yo no he hecho un pacto con mi esposa. Bueno, hablando de nuestro matrimonio lo podemos decir que sí, pero hablando de las cosas espirituales, yo no hice un pacto con mi esposa, yo no hice un pacto con mis hijos, yo no hice un pacto con el hermano Rubén, aunque sea mi papá. Yo no hice un pacto con mi mamá, yo hice un pacto con el Señor Jesucristo. ¿Usted con quién hizo el pacto? ¿No sabe? ¿Con quién? Ok. Dice, de este pacto dice: y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy delante del Señor vuestro Dios. Vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campo, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo los pasos, hermano, o lo que nos va a conducir a lo que viene siendo la prosperidad. Bueno, yo pienso que usted quiere la prosperidad. A lo mejor no la quiere, ¿verdad? Por eso le estoy predicando y usted sabe si lo hace. Yo quiero ser prosperado. Para yo ser prosperado, yo tengo que guardar pues las palabras del pacto que he hecho con el Señor. Yo he abrazado este tipo de doctrina al cual yo fui entregado. Yo amo los mandamientos del Señor. Yo decidí buscar al Señor Jesucristo todos los días de mi vida, sin viendo la opción de volver atrás. Yo he hecho un pacto con el Señor.
Yo tengo que guardar, yo tengo que poner por obra, yo tengo que meditar lo que me dice la palabra del Señor para poder ser prosperado en todo lo que yo haga. Si yo no medito, si yo no hago, si yo no busco el rostro del Señor, yo no voy a ser prosperado en ningún área de mi vida. Así venga a la iglesia, así pise un ministerio, no voy a ser prosperado, voy a fracasar. Así de repente me den una ingeniería, me den un puesto alto en el gobierno, pero si yo no medito en la palabra del Señor y no hago conforme a la palabra del Señor, yo voy a fracasar. Tenga 10 hijos, tengo una familia muy grande, tengo una familia de repente muy reconocida, pero no medito en la palabra del Señor, voy a fracasar. No me conduzco conforme o acorde a los mandamientos del Señor, voy a fracasar. Y eso es algo que le va a pasar a usted y me va a pasar a mí si no hago conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué tan difícil puede ser, hermano, buscar? ¿Qué tan difícil puede ser meditar en lo que nos diga la palabra del Señor? La palabra del Señor, también dice el libro de Deuteronomio, que no está ya en el cielo para que sea inalcanzable para nosotros. La palabra del Señor no está del otro lado del mar, la palabra del Señor no está escondida para cada uno de nosotros, sino que la palabra del Señor está a nuestro alcance. Yo tengo que buscar entendimiento. También dice el libro de Isaías, que el pueblo del Señor pereció porque le faltó entendimiento. Yo tengo que alimentarme con la palabra del Señor. Cuando yo me alimento con la palabra del Señor y la palabra del Señor surge o hace un efecto en mi vida, es cuando yo voy a ver en realidad prosperidad en mi vida. Yo voy a ver prosperidad en mi familia. Yo voy a ver prosperidad donde yo me conduzca, pero si no estoy prosperando, hermano, en estas áreas básicas que estuvimos viendo, yo creo que es digno de yo revisar mi vida espiritual. ¿Cómo está mi relación con Dios? Alguien puede decir, no, pues mi relación con Dios está muy bien. ¿Y su relación con los hermanos? Si no está bien su relación con los hermanos, no está bien su relación con Dios. Si no está bien su relación en su trabajo con sus compañeros, no está bien su relación con Dios. Si no está bien su relación con su matrimonio, no le estoy hablando de problemas que pueden suceder, sino hablando de ya una relación donde hay un aborrecimiento, donde no se puede ver el uno al otro, no está bien su relación con Dios. Tiene que buscar al Señor de rodillas y tiene que pedirle que se amiste tanto con Él, pero también con su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Proverbios capítulo número 28. Y recordemos que si no está bien nuestra relación con Dios, hermano, no vamos a poder ver el reino de los cielos. A eso todos lo sabemos. Por eso dice la palabra del Señor, dice el Señor, es que muchos me van a decir en aquel día. Incluso el Señor así como lamentándose, es que en tu nombre hicimos esto, y es que hicimos lo otro, y es que trabajamos, y es que soportamos, y el Señor va a decir, es que no te conozco. Por eso dice, ponte a cuentas, ¿cómo dice? Cuando habla del alguacil, o sea, no sea que tu enemigo te entregue al juez y que el juez te mete en la cárcel y que estés ahí. O sea, a veces somos cautivados espiritualmente, porque no nos hemos puesto a cuentas los unos con los otros, porque no nos hemos puesto a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Se nos entrega el alguacil nos mete en la cárcel y tenemos cautividad espiritual. ¿Verdad que se ve la cautividad espiritual en el pueblo del Señor? ¿Verdad que sí se ve? Sí se ve, hermano, la cautividad espiritual. ¿Qué es lo que está pasando? Pongámonos a cuentas con el Señor. Proverbios 28-25. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que en el Señor confía, ¿qué dice? Prosperará. Mi Biblia dice medrará, pero en su versión dice prosperará. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que da al pobre no tendrá pobrezas, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, esconderáse el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Dice que el que confía en el Señor prosperará. Dice el Salmo número 20, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero dice, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Mire, hermano, usted no puede confiar ni en su propio corazón, porque dice la palabra del Señor que su corazón es más traicionero que todas las cosas. Y esto ya lo hemos explicado. Si yo algún día lo traiciono, antes de yo traicionarlo, su corazón lo puede traicionar primero que yo.
Entonces, a veces nosotros nos conducimos lo que nos está diciendo nuestro corazón y no lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso dice, el que confía en su corazón es necio. Hay quien dice, y es que yo pienso así, y es que yo creo así, y es que me hiciste, y es que me la pagas. Eso le está diciendo su corazón. Es necio. Y lo dice, mas el que camina en sabiduría será salvo. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Este es otro punto también importante. No dice que va a tener pobreza, sino dice que va a tener maldiciones. ¿Cuánta gente rica no hay, hermano, que no le da al pobre, pudiéndole dar, y a lo mejor no tiene pobreza, pero tiene muchas maldiciones? Su familia está toda dividida, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay maldiciones, producto de alejar nuestra vida de la necesidad, nuestra vista, de la necesidad de los demás.